Estamos en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, a partir de lo que es el ciclo de pensamiento nacional, popular y democrático en clave latinoamericana, y desde ahí surgió una propuesta de hacer un ciclo de posgrado que se llama Pensamiento situado, epistemología, metodología e intervención desde pensadores americanos. El primer seminario fue dado por el profesor Carlos Cuyen, fundadores de la filosofía de la liberación, junto a otros pensadores como Rodolfo Kusch. Ellos plantean un pensar desde América Latina que viene a debatir con las corrientes eurocéntricas que predominaban durante esa época y vienen a plantear esta nueva forma de pensamiento desde América. Me parece, la verdad, un honor tener este seminario en esta Facultad de Trabajo Social. Sabemos que diferentes cátedras están bregando por inmiscuirse, por abordar esta forma de pensamiento, y nos parece un aporte fundamental para esta casa. Me gustaría comenzar preguntando al profesor Cuyen, cuando habla de la propuesta de la filosofía, cuando habla de la propuesta de la liberación, ¿desde qué dimensiones abarcó la misma cuando fue planteada esta propuesta y en qué contexto? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la filosofía de la liberación empezó a movilizarse a partir de los comienzos de la década del 70, que no es casual. Sobre todo porque vimos la necesidad de criticar ciertos paradigmas que estaban dominantes en ese momento, y no es casual que en la misma época que nació la filosofía de la liberación haya aparecido la teoría de la dependencia, en Cardoso, Faleto, en Brasil, etc., que hasta ese momento no se hablaba de eso. Que haya aparecido Paulo Freire con la pedagogía de la liberación ya desde la década del 60, e incluso la teología de la liberación. Es decir, fue todo un movimiento en nuestra América. Yo prefiero últimamente hablar de nuestra América y no de América Latina, que viene de José Martí. Entre otras razones, porque si decimos América Latina, a los afrodescendientes los dejamos afuera. Y hay muchos en este continente y en este país también. Claro. Bueno, pero yo te diría, básicamente fue sobre todo un querer criticar la dependencia, por eso le pusimos liberación. Entre otras cosas puntuales, estaba en ese momento absolutamente sobre el tapete como hegemónico el modelo que se lo conoce, y ustedes seguramente lo trabajan en esta facultad, desarrollista. Y entonces a nosotros nos titulaban de subdesarrollados, con esa falacia mentirosa de que tienen que desarrollarse, parecerse a nosotros, con el matiz que para que nosotros nos desarrolláramos se tenía que desarrollar más el pensamiento hegemónico dominador. Y por eso apareció la teoría de la dependencia, justamente, ¿no? En términos sociológicos y políticos y económicos. Y yo diría que todas esas variantes jugaron. Lo interesante fue que este movimiento nació en un Congreso Nacional de Filosofía, que lo había organizado una profesora de la UBA, que daba filosofía medieval y podía darla tranquila porque era medieval, y se animó a hacerlo cuando todavía estábamos en época de dictadura, el final de la NUCE, digamos, ¿no? Claro. Y se hizo en Altagracia, en la provincia de Córdoba, y ahí un grupito de jóvenes en ese momento imberbes y alguna joven, que no puedo llamarla imberbe, decidimos romper ese congreso, literalmente. Nos levantamos y nos fuimos a un bar y ahí tomamos la decisión de fundar este movimiento. Que después nos juntamos en distintos lugares, etcétera, hasta que logramos hacer nuestro primer manifiesto. Nos apoyó mucho
Juan Carlos Escanone, un sacerdote jesuita que estaba muy comprometido con esto, filósofo, pero además teólogo, y estaba también ligado a la teología de la liberación, y nos ofreció, que fue un buen paraguas para la época, la Facultad de Filosofía y Teología de los jesuitas en Buenos Aires, que está en San Miguel, en las afueras de Buenos Aires, lo que se llama el Colegio Máximo, en la jerga vieja de los jesuitas, ¿no? Y ahí empezamos a armar jornadas de filosofía de la liberación. Y ahí fue donde se incorporó Rodolfo Kusch, justamente, que venía con sus intereses, pero había sido, ya cuando a partir del año 73 empezaron los problemas, aún todavía en democracia, pero ustedes recordarán que empezó al rato, los 74, 75, la AAA, etcétera, etcétera, bueno, y se habían ido a la recientemente fundada Universidad Nacional de Salta, él y Mario Casalla, que era también un miembro del grupo nuestro de Filosofía de la Liberación. Pero vino el golpe militar y con una patadita los echaron a ambos dos. Pero bueno, seguimos tratando de reunirnos como podíamos. En casas de familia, en estudios de abogados amigos, en consultorios de psicólogos amigos, porque una cosa interesante fue que desde el vamos estuvimos preocupados por una óptica, por llamarla en un término elegante, interdisciplinar y no meramente filosófico, o sea, dialogar mucho con las ciencias sociales, en particular, obviamente, incluso, como te decía recién, el diálogo con la teología, de la liberación, por supuesto. Y bueno, estas jornadas que se hacían en San Miguel, justamente, con el paraguas de los jesuitas, y bueno, eran jornadas muy buenas, ¿viste? Donde venía gente, discutíamos, conversábamos, etc. Entonces yo te diría que la preocupación básica, que fue profundizándose, por decirlo así, y clarificándose, también tenía mucho que ver con lo que ustedes le llaman a este programa de pensamiento popular, nacional y democrático, porque también estábamos en esa línea, ¿viste? Lo interesante fue que rápidamente nos dimos cuenta que en nuestra América había inquietudes parecidas. Nos conectábamos con, por ejemplo, en Uruguay, José Luis Revelato, que es un gran pensador, que trabajaba mucho con trabajadores sociales, justamente, y que tiene cosas escritas muy importantes sobre esto. En Chile teníamos algunos también, en Brasil un grupo fuerte, que sobre todo en la zona de Porto Alegre, pero después también más adelante. En fin, nos dimos cuenta que era más interesante lo que pensábamos, más allá de la inquietud, por llamarla así, política fuerte, que era la que nos animaba, ¿no? Que era de alguna manera... Bueno, y la presencia de Rodolfo Kusch fue clave en esto, porque Rodolfo venía, ya cuando se fue allá a vivir a Salta, entró a trabajar en la zona de la Puna nuestra y la boliviana, con muchos contactos, y bueno, y empezó a escribir cosas impresionantes, con una tesis fuerte, que es La América Profunda, como se llama uno de sus libros primeros. Y bueno, desde ahí incluso dio clases acá en La Plata de estética, ¿no? Un profesorado que fue con lo que se jubiló. Él se jubiló como profesor en la provincia de Buenos Aires. 2 pesos, pero no importa. Quiero decir, tuvo una cierta trayectoria en algunos profesorados acá de la provincia. Y no me acuerdo, sé que uno era en La Plata, pero debe haber sido en alguna otra lugar de la monstrua provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Bueno. Y bueno, y entonces, claro, Kusch nos aportó enormemente una insistencia tremenda, que ya nos preocupaba, por supuesto, a todos, en América. Y en lo olvidado de América. Lo de profunda quiere decir, en última instancia, lo tomó de la jerga psicoanalítica. Lo profundo es aquello que opera en nosotros, que está, pero no lo queremos reconocer. Pero nos sale cuando los síntomas, los sueños, pero está.
Y bueno, ahí todos enganchamos con eso, y si bien obviamente tuvimos debates, discusiones, etcétera, pero todo fue sumamente enriquecedor. Y entonces, la filosofía de la liberación, bueno, ya te digo, en esa época tuvimos que trabajar más o menos clandestinamente, por decirlo así, durante la dictadura me refiero, pero logramos, gracias a los apoyos a veces internacionales, tener algún congreso, por ejemplo en Lima, en Perú tuvimos uno, en distintos lugares, en Chile tuvimos uno también, bueno, milagrosamente, porque nuestros países del Cono Sur no estábamos en el mejor de los mundos posible, ¿viste? Y bueno, yo te diría, lo que es interesante es que fue una cosa que revisamos, creo que vos me comentabas que habías escuchado eso, a los 30 años que se cumplió del nacimiento. Sí, eso era como una... Nos convocaron en Córdoba, en Río Cuarto exactamente, y después fuimos a la ciudad de Córdoba, y nos convocaron para volver a reunirnos. Y fue muy interesante, ¿viste? Porque nos volvimos a encontrar, invitamos a algunos más colegas que no habían estado originariamente, pero que participaban del mismo movimiento. Ahí había más de una mujer. Lo digo para que se queden tranquilos los compañeros de La Plata. Y hicimos un nuevo manifiesto en ese momento, reafirmando en el fondo, pero reafirmaban ya las reafirmábamos, pero viste, dictadura de por medio y todo lo que pasó en este país y en países vecinos, viste, pudimos agregar algunas cosas importantes ahí. Y la otra cosa que me parece interesante es que fuimos abriéndonos, por decirlo así, a qué podemos aportar desde América al mundo, al planeta, frente a esta increíble hegemonía, como diría el compañero, también miembro importantísimo del grupo, Enrique Dussel, nord-eurocéntrica, porque él le agregó lo de nord para meter a nuestros hermanos de Trump de allá arriba. Y bueno, pudimos hacer cosas increíbles. Hicimos en México, por ejemplo, un diálogo norte-sur. Me estoy acordando en este momento, donde íbamos todos nosotros, nos acompañaban los mexicanos, algunos chilenos, algunos uruguayos, brasileros, y invitamos a personajes muy importantes de la filosofía más crítica, crítica en contexto norte-eurocéntrico, pero crítica al fin, gente de la Escuela de Frankfurt, como Karl Otto Appel, por ejemplo, que es una figura muy importante. Y bueno, dialogar con Appel y que nos escuche en qué andábamos no era tan fácil, pero fue muy interesante. Y bueno, yo creo que todo eso nos fue alimentando, ¿viste? Lentamente. En Colombia empezamos una serie de congresos de filosofía latinoamericana, que ahora hacemos otro, se llaman 19. El 19. Es el número 19 de pensamiento crítico latinoamericano. Ahora en octubre viene este 19. Yo voy a todos. Qué bueno. Pero te quiero decir, indudablemente ha sido una cosa que se estaba necesitando. Y tuvimos un eco, que es lo que nos ayudó y nos enseñó, ¿viste? A matizar cosas, a profundizar cosas. Se ve que se estaba necesitando y qué permanencia en el tiempo, ¿no?, de este pensamiento y qué interesante este recorrido. Claro, incluso ¿no? Con algunas vueltas que nos pareció importante profundizar. Por ejemplo, hace unos años se fundó la Asociación de Filosofía Intercultural, la Asociación Latinoamericana, que se le puso en su momento en Porto Alegre, se fundó, Filosofía y Teología Intercultural. Y nos reunimos cada tanto también ahí en Porto Alegre, ¿viste? Pero bueno, esto de lo intercultural fue un paso importante, porque además empezó esta moda de hablar de multiculturalismo, ¿viste? Que es la forma fácil que tienen, porque ya a esta altura del partido no pueden dejar de reconocer que hay más de una cultura, más allá de que sigan creyendo que la cultura es una sola. Sí. Pero
una cosa es que yo diga que hay mucha cultura y otra cosa que las ponga a dialogar y aprender los unos de los otros. Que es el desafío. Que no nos pasa a veces cuando hablamos de interdisciplina y multidisciplina. Exactamente, ¿no? exactamente. Es una cuestión ahí muy parecida, ¿no? Porque si uno de un diálogo interdisciplinar sale igual que como entró, claro, de diálogo interdisciplinar no tuvo nada. Esto lo decía Piaget, agudamente lo decía. Nos confundamos las cosas. Claro, claro. Muy interesante. Pero bueno, te diría básicamente esto, seguimos entusiasmados, seguimos cada tanto reuniéndonos, se generó la Asociación de Filosofía Latinoamericana, donde está Mario Casalla y otros. Yo me metía de lleno en el programa de Filosofía del Sur, que está en seguís dando clases, seguís dando clases por... Doy clases de posgrado, ¿no? Porque ya estoy jubilado en el grado. En varios lugares, ¿no? En varios lugares, del país y fuera del país. Incluso me tocó presentar estas cosas en un congreso de investigadores en educación en Francia, ¿viste? La cara de esta gente cuando les hablaba de Kusch fue impresionante. Al comienzo, como de qué está hablando este hombre, qué sé yo, seguramente imaginaron el folclore y las dancitas, ¿viste? Qué sé yo, los pañuelitos y esas cosas, pero cuando pasaron unos minutitos y me escuchaban atentamente, todos investigadores en educación, de habla francesa, se habían reunido, éramos dos nada más de habla hispánica, una mexicana que había hecho el doctorado en esa universidad y que me conocía a mí, yo viajo mucho a México, y entonces me hizo invitar a mí también. Y bueno, te quiero decir, darse el gusto de poder plantear lo nuestro, pero además no como diciéndole, como ustedes nos plantearon las cosas, acá tienen la verdad, ustedes, si quieren ser buenos, sean como nosotros. No, dialoguemos. Y bueno, te pongo este ejemplo, me parece otros, pero me parece que ayuda un poquito, porque vos me preguntabas cómo siguió esto, y bueno, sigue vivo, pero esto no quiere decir que no hagamos una autocrítica, que no sepamos ver elementos nuevos que van pasando, ¿viste? Nosotros hemos sido muy de asumir muchos pensadores críticos del centro, pero al final siempre le decimos, o al comienzo, está muy buena esta crítica, pero acuérdense del sur, pero no es lo único que hay, cosas por el estilo, te quiero decir con esto. Y bueno, y tenemos el orgullo de decir que surgieron gente como de Sousa Santo en Brasil, ¿viste? Que se largó a hablar de epistemología del sur. Todos los epistemólogos hicieron el harakiri ese día, ¿viste? ¿Cómo a alguien se le va a ocurrir hablar de epistemología del sur? Bueno, la verdad que daría para quedarse toda la tarde escuchando acá a Carlos Cuyen. Qué impresionante que se vaya además, que dé clases, que nos siga de alguna manera brindando su conocimiento, un conocimiento vivido, ¿no? Respecto a todo lo que ha transitado junto a otros filósofos, y la verdad que para nosotros es un honor que haya visitado nuestra casa. Además para mí venir acá es siempre una gran alegría, porque yo sé en qué están ustedes, o creo saberlo, en todos estos movimientos, como también yo doy clase en la maestría en Comunicación y Educación acá en la Facultad de Periodismo, la que hizo Jorge Huergo, ese gran Jorge Huergo, que más de una vez me llamó a colaborar con él, y que también se le daba por citar a Kusch, ¿viste? Sí, además esa idea sobre esa idea del dominio de Occidente, esa idea instrumental sobre la naturaleza. Exactamente, la tiene muy fuerte, la metió con esa obsesión que él tenía de juntar comunicación y educación, y logró hacer esta maestría. La razón instrumental manipuladora. Exactamente, todo ese tema, ¿viste? Muy interesante. Y bueno, terminamos amigos, ¿viste? Y entonces me invitó cuando se abrió la maestría, que el pobrecito falleció en el verano ese, se abrió en marzo y él falleció en enero o febrero repentinamente. ¿Viste? La verdad que me parece, terminar con este homenaje a un docente como Jorge Huergo, seguro, me parece que es de acá sombrero, de la ciudad de La Plata, me parece un broche maravilloso para esta charla que hemos tenido. La inauguración de esa maestría, que estaban todos los que habían sido alumnos de él y los docentes y demás,
lloramos todos, Sí, sí, escuchame, no sí, era sí. para menos, ¿viste? Porque él había armado eso Claro. y no había podido llegar. Mm. Pero ¿qué importa, viste? Sí, Si la sí. cosa está... Importa Sí, sí. a nivel personal y uno lo siente y todo No, lo pero demás. ha dejado todo ese legado. Pero dejó ¿no? una cosa ahí Sí, sí. metida. Mi seminario que doy ahí en la maestría se llama La América Profunda busca su sujeto. Ah, Que es un título que meto en varias maestrías, Bueno. ¿viste? Para que quede claro de qué se trata. claro, ¿viste? claro. Y ahí entra la filosofía de la liberación sin Sí, ninguna sí. duda. Bueno, esperemos nosotros de este humilde lugar, de esta casa, poder seguir de una manera arraigando esta forma de pensar en nuestros docentes, en nuestras cátedras. Sabemos que hay docentes que están buscando de alguna manera este camino y tenerte a vos como un interlocutor, alguien que nos ha venido a brindar estas charlas, estos conocimientos y esta entrevista, te lo agradecemos profundamente. Yo les agradezco mucho, Claro, de veras que ¿eh? lo hago feliz. Bueno. Bueno, gracias.